Entonces, vamos a empezar este ejemplo de vectores y funciones, pero como tal vez distinto a lo que veníamos haciendo siempre, en lugar de crear un archivo suelto, por así decirlo, voy a crear un proyecto de consola de CodeBlocks, ¿sí? Así que voy a venir a Project, File, New, Project, ¿sí? Y de la lista de acá, que son todos los tipos de proyectos que se pueden hacer con CodeBlocks, voy a elegir aplicación de consola, ¿sí? La pueden ver acá que la seleccioné. Voy a siguiente, elijo que el lenguaje sea C++, siguiente, y me pide un proyecto y dónde guardarlo, un título del proyecto y dónde guardarlo. Bueno, yo tengo acá una carpeta en Lab 1, clase 13, ¿sí? Y acá lo voy a guardar, y acá le voy a poner funciones al nombre del proyecto, ¿sí? Hago siguiente, y esto lo dejo tal cual, y pongo finalizar. Y parece que no pasó nada, pero lo que voy a tener que venir es a View y Manager. Y acá al costadito me va a aparecer el nombre del proyecto y el archivo main, ¿sí? Y si voy a la carpeta, en el disco, voy a tener el nombre que le puse al proyecto, va a ser el nombre de una carpeta que va a crear, y adentro voy a tener main.cpp y este archivo .cbp que es CodeBlocks, le pongo en el chat, CodeBlocks project, que es cuando trabajan con un proyecto a lo que le van a hacer doble clic para abrir, ¿sí? Van a abrir el proyecto desde acá, no los archivos individuales. Porque, si bien hoy no lo vamos a ver así, dentro de un archivo de proyecto de CodeBlocks, yo podría tener varios archivos, no solamente main.cpp, ¿sí? Podría tener main.cpp y, por ejemplo, un .h propio, ¿sí? Entonces, el proyecto ayuda a combinar varios archivos, ¿sí? A trabajar con varios. Bueno, voy a abrir este main.cpp y van a ver un hello world que se escribe solo, ¿sí? Que se autoescribe. Voy a ocultar el manager para que solamente se vea por ahora esto. Y vamos a trabajar acá un poco con un ejemplo con funciones primero y funciones y vectores después. ¿Bien? Bueno, ¿qué me pueden decir de las funciones? ¿Para qué están? Pueden hablar con el micrófono si quieren o pueden escribir en el chat. Ahí Sebastián pone que son fragmentos de código que se pueden utilizar más de una vez. Bien. Gastón dice que es para desarrollar con más orden. Perfecto. Federico para fragmentar código. Ok. Ignacio para poder utilizarlas cuantas veces queramos. Bien. Bueno, todos tienen un poco de razón. Ahí Sebastián agrega de que pueden devolver o no algo. Es verdad. Entonces, si vamos agregando cada partecita que van diciendo, nos ayudan a desarrollar con más orden, ¿sí? No nos queda el típico, se le suele llamar código espagueti, cuando tenemos algo muy enredado en main, un montón de variables, un montón de estructuras cíclicas, todo junto. En lugar de tener ese código espagueti, yo tengo menos cosas en main porque las voy separando en diferentes funciones, ¿sí? Entonces las funciones van a hacer una cosa, generalmente cuando yo hago una función es porque quiero hacer una tarea específica, ¿sí? Que puede recibir parámetros o no, y puede devolver algo o no. Dependiendo de la función que haga, yo le puedo pasar algo para que trabaje y resuelva, y a su vez puede devolverme algo o no. ¿Bien? Y bueno, eso obviamente, como dice Gastón, nos sirve para desarrollar con un orden más claro, ¿sí? En lugar de tener todo en main, lo voy a tener delegado en diferentes funciones, ¿sí? Y una ventaja que tiene, que es algo que dijo Ignacio, es que si yo me hice una función que se encarga de hacer una tarea específica, por ejemplo, una función que se llame potenciar, y que le paso una base y un exponente. ¿Qué me debería devolver esto? Si yo le hago, por ejemplo, una cosa así. Si yo hago una cosa así, ¿qué debería devolverme? ¿Qué debería tener en res
si yo llamo a potenciar y 2 es la base y 5 es el exponente. ¿Está bien? Algo que creo que vieron en matemática en el introductorio. Me debería devolver 2 elevado a la quinta, que nos da 32. Tiene que multiplicar la base 5 veces, ¿no? Así mismo. Y devolvernos ese resultado. Entonces, primero, esto seguramente lo tenga que resolver con ciclos, usar un acumulador, ¿sí? Un montón de cosas que no están en main. Primera ventaja, tengo muchas menos cosas en main. No tengo el ciclo, no tengo las variables auxiliares para hacer eso. Estarán dentro de la función de potenciar. Y por otro lado, si yo hice esta función y la probé correctamente, ¿no? Y sé que funciona, me la llevo a otro programa y no tengo que volver a hacerla, ¿sí? Ni tengo que volver a probarla. La puedo reutilizar, como había dicho Ignacio. Si yo necesito llevarme esto a otro programa porque tengo que calcular la potencia, qué sé yo, de 3 al cubo, entonces me la llevo a otro programa. ¿Cómo la llevo a otro programa? Bueno, ahí es donde está también la ventaja de tener, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, mi funciones.h, ¿no? Ángel.h. Pongo ahí todas las funciones que después quiero reutilizar y con solo tener el punto H tengo todo lo que hice anteriormente, ¿sí? Por ahora, para no hacer lío con el punto H, si vemos que avanzan bien hoy, les muestro un ejemplo del punto H, ¿sí? Pero recuerden, mi intención hoy es que les quede claro el tema de trabajar con funciones, con parámetros, con vectores, ¿sí? Para testear una función en C++, la llamás y ves qué hace. Claro, ves si resuelve todo lo que vos tenías pensado que tenía que resolver. Por ejemplo, si yo hago esta de acá, ¿no? Yo hago esto. Y 3 al cubo me da 3 por 3, 9, por 3, 27. Esto me tiene que dar 27. Bueno, si yo hago un cout de res, tiene que dar 27. Pero si hago esto, ¿qué me tiene que dar? ¿Lo contemplé? ¿No lo contemplé? ¿Esto matemáticamente se puede hacer? Bueno, son todas cosas que uno tiene que probar antes de sacar a esa función a utilizarla en el programa, ¿no? Esto matemáticamente tiene un resultado y yo debería poder guardar ese resultado. Ahora, fíjense, esto de acá, ¿lo puedo guardar en un int ahora? Con este cambio que le hice al cambiar el exponente, no. Esto ya me va a devolver un número real, un float. Porque básicamente esto lo que me tiene que devolver es 1/27avos, ¿sí? O 1 dividido 27. Y eso es un float. Es 0 punto y un número, no voy a hacer la cuenta porque ni a palos me sale mentalmente, pero devolvería eso, ¿sí? Así que tengan en cuenta que un pequeño cambio en los tipos, en los parámetros que le podría llegar a pasar, me puede llegar a devolver algo completamente distinto. Pasó de devolver un int a devolver un float, ¿sí? Muy bien. Igual no vamos a hacerla de potenciar, o podríamos hacerla, pero no empezar con esta porque es un poquito más difícil. Vamos a hacer una función mucho más simple. Vamos a tener n1, n2. Sí, exactamente, como dice María Laura. Voy a pedir los dos números por teclado en main, ¿sí? O sea que la función no se va a encargar de pedir los números, la función se va a encargar de sumar los dos números que le pase. Y van a ser enteros siempre los números que le pase, y el resultado lo voy a querer guardar en una variable que se llame res, y luego mostrar el resultado es res. ¿Sí? Si se fijan, este creo que fue el primer programa que hicimos la primera clase. ¿Sí? Y lo podemos resolver de una forma mucho más fácil que esta. Y es verdad, porque no tiene sentido, la verdad, hacer una función sumar cuando tranquilamente acá yo puedo hacer esto. Bien, pero como ejemplo está bueno. Bien, ¿qué necesito hacer para que esto ande? Porque en main el código está aceptable, esto está bien, pero hay que, como dice Juan, declarar la función. Y declarar la función, ¿sí? Ahora, acá les voy a dar un tema,
una información media conceptual. Declarar la función no es lo mismo que definir la función, ¿sí? En programación, declarar y definir no son la misma cosa, ¿sí? Les voy a mostrar lo que es declarar la función suma. Declarar la función suma es decir, que devuelve un entero, se llama sumar, y que recibe 2 enteros. Ahí declaré la función, ¿sí? Y si se fijan, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cortar esto, vamos a no tener la declaración de la función. Voy a mostrar el panel de errores, que está por acá abajo, y voy a compilar esto. Compilo, y me dice, no sé si llegan a ver acá, le voy a poner un poco de zoom, a ver si se ve. Me dice, sumar no fue declarado en este ámbito. ¿Bien? No fue declarado, ¿bien? Upa, para el otro lado. Voy a declarar la función sumar, lo corro, y ven que el error es distinto. Me dice que está declarada ahora, no me está tirando el error de que no está declarada, pero me dice que no está definida. ¿Bien? Entonces, para el compilador hay diferencia entre declarar y definir. ¿Bien? Declarar es decir, ¿qué devuelve la función? El tipo que devuelve. Si no devuelve nada, ¿qué pongo acá? Imagínense que voy a hacer una función que no devuelve nada. Se pone void, ¿sí? Void es el tipo de dato para cuando yo quiero decir que una función no devuelve, ¿sí? Luego pongo el nombre de la función, paréntesis, y separados por comas, todos los tipos de datos que recibe, ¿sí? Y acá no puedo cambiar el orden. Si yo acá pongo int y float, no es lo mismo que poner float e int. Así que acá van a ir en el orden en que los recibo. Y luego la definición es lo que devuelve, el nombre de la función, y acá ya tengo que hacer la función, tengo que decir cuáles son las instrucciones. Entonces, esto que antes era solo int, va a tener que ser una variable entera. Por ejemplo, a. Este otro, otra variable entera, que acá se llama b. ¿Bien? Y acá adentro voy a declarar una variable que se llama r, por ejemplo. A r le voy a asignar a más b, y después voy a devolver lo que tiene r. Y ahora esto debería compilar en main y funcionar. Compilo, me pide 2 números, pongo por ejemplo el 40 y el 20, y el resultado es 60, ¿ven? Ya tenemos la función sumar andando, ¿sí? Ahora, a ver qué pregunta Sebastián. Lo que está dentro del paréntesis al lado del nombre de la función serían los parámetros. ¿En qué línea? Decime en qué línea, así. En la línea 8. Lo que está dentro de los paréntesis son los parámetros que van desde main y los recibe la función. Para que se den una idea, acá n1 de la línea 20 se copia en la variable a y n2 se copia en la variable b. Al punto es de que si yo comento el ingreso de datos, por ejemplo, y acá pongo 5 y 6, esto tiene que funcionar igual, porque ¿qué espera sumar para poder trabajar? 2 enteros. ¿Le estoy pasando 2 enteros? Sí, son constantes, pero son 2 enteros. Así que este programa va a mostrar siempre 11, porque es lo que recibe, ¿sí? Pero hace uso de la función y tiene que andar. ¿Bien? Entonces los parámetros pueden provenir de variables o de constantes. Hacer un programa que siempre muestra el mismo resultado no tiene sentido, pero fíjense que se puede usar, ¿sí? Okay. Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Esperemos un cachito. Acá, con respecto a lo que preguntaste, Jonathan, ¿eh? Porque quiero que quede claro qué está pasando acá en la línea 20. ¿Sí? Yo para eso me armé esto, que pueden ver acá. Esta sería la función sumar, ¿sí? Entonces, en main yo tengo tres variables. Tengo n1, n2 y res. ¿Sí?
Entonces vamos a poner N1, N2 y res. Tengo estas tres variables. Yo primero llamo a sein y cargo dos números. Por ejemplo, cargo en N1 el número 10 y en N2 el número 50. ¿Bien? Res que tiene todavía por la línea 19. Por acá, todavía, ¿qué tiene? Basura, ¿sí? Entonces, vamos a representar la basura con, qué sé yo, con así. Eso es basura, ¿sí? Luego de hacer los ingresos, se procede al llamado, se suele decir así, llamado de la función sumar. Y a la función sumar se le pasa como parámetro N1 y N2. Este parámetro que está acá es un parámetro por valor. Bien, por valor. Ahora vamos a dar un ejemplo de qué es eso, parámetro por valor. Entonces, parámetro por valor viene acá, N1 se copia en A. Así que fíjense que en otro ámbito de memoria completamente distinto a main, yo tengo una variable que se llama A, una variable que se llama B y una variable que se llama R. ¿Sí? Al punto de que estas variables se podrían llamar iguales que las de main y son completamente distintas. ¿Sí? Que se llamen igual no significa que van a tener lo mismo que tiene en main. Pueden llamarse igual y pueden tener cosas completamente distintas. ¿Sí? Yo a propósito le puse un nombre distinto, pero pueden llamarse igual porque son dos espacios de memoria completamente distintos. ¿Sí? Entonces, la única razón de que A toma el valor de N1 es porque es el primer parámetro de la función sumar y N1 lo puse primero. Entonces, lo que había en N1 se copia por valor al parámetro A. O sea que lo que hay en N1 es lo que ahora tiene A. Lo que había en N2 se copia en B. O sea que ahora tengo acá lo que había en N2. Y en R, que es una variable de la función sumar, que main no la conoce, si yo hago acá un cout de R, esto cuando lo trate de compilar, me da error porque R no está declarado en main, está declarado en sumar y no se conocen, ¿sí? Están en ámbitos de memoria distintos. En R lo que termino haciendo es la suma, ¿sí? Que es lo que guardo. Pablo, podés usar como vos quieras. Pueden llamarse iguales, pueden llamarse distintos. Acá yo, por ejemplo, en la función sumar, estoy usando casualmente justo la misma cantidad de variables que lo que había en main. Pero ahora vamos a hacer otra función donde haya muchos más variables adentro de la función y le pones el nombre que vos quieras. Bien. Después tenemos un return de R. Acá. Entonces, cuando se encuentra la instrucción return adentro de una función, cuando se encuentra la instrucción return, la función termina y si era una función que devolvía algo, bueno, yo voy a tener que poner qué es lo que devuelve, que tiene que coincidir con el mismo tipo, ¿sí? Yo acá no podría devolver, por darles un ejemplo, un carácter, porque te estoy diciendo que devuelve int, ¿no? Entonces devuelvo eso, la función termina acá, y todo esto se transforma, por así decirlo, en ese valor de retorno. Quiere decir que esto en el ejemplo se terminaría transformando en algo así. ¿Se entiende? Con estos parámetros que yo le pasé, y R valiendo 60, el return lo que terminaría haciendo es una cosa como esta. Asignarle a res el valor de retorno que era 60. ¿Sí? Entonces, si estamos haciendo eso, quiere decir que ahora en main, res toma el valor de 60 y todo esto que estaba acá desaparece. La función sumar, una vez que se ejecuta, no existe más. Bien. Y por último, muestro lo que tiene por pantalla res, que ya habíamos visto que, según el ejemplo, era 60. Bien. Preguntas. A ver, Paola pregunta si yo defino como int la función, no pasa nada que después diga que se ingresa un float. Si vos decís hacer esto,
Esto está mal, esto no debería estar así. ¿Está bien? Ángel, Sí. yo más o menos una pregunta como la de Pau es si vos en realidad, vos en el main declarás float N1, N2 Ah, ok. y o sea, te confundís y la función la hiciste mal, digamos. Y Bueno, vamos a mandás ver un qué 5 pasa. como... Pero Dale. van a ver, miren lo siguiente. Ingreso dos números para sumar. 2.5, 2.5. ¿No? Y fíjense que el resultado es 4. Porque al pasarlo como parámetro a una variable dentro de sumar que es entera, no tiene la capacidad de guardar este punto 5. O sea que solo recibe el 2. El parámetro en B solo recibe el 2. Quiere decir que el resultado es 4. Entonces, funciona, pero en realidad no funciona, porque no está haciendo la cuenta que uno por ahí prevería o creería que va a ser, que es devolverme 5. En cambio, si yo cambio esto, pasa que tengo que cambiar todo, ¿no? Pero si cambio todo a float, sí, lo iba a hacer, pero no hace falta. Si cambio esto a float, y esto a float, y esto a float, y acá también, básicamente todo, si yo pongo 2.5 más 2.5, la función sumar me devolvería 5 en lugar de 4. Si necesitas evaluar la parte entera, estaría bien. Tendría que ser muy claro en la función. Uno podría poner un comentario acá, ¿no? Podría poner un comentario y suma dos números enteros, ¿sí? Entonces, cuando uno llama a sumar, si tiene habilitado el que les autocompleta código, les va a decir ahí qué es lo que hace. Entonces, uno sabe que si le manda un float, perdería la expresión decimal, pero lo sabe porque la función está como documentada. ¿Sí? Si uno lo hace es como que es a propósito. Por ahí hay algún caso donde te conviene perder la parte decimal por alguna razón, y en otros no. Si no quisieran perder la parte decimal, harían que esto sea float, ¿sí? Yo puedo hacer que esto devuelva float, pero si acá estoy recibiendo como entero, ya perdiste la parte decimal. Así que no tendría sentido. Todo tendría que ser float para que pueda hacer la suma con números reales, ¿sí? Con números decimales. No, aunque lo castés, no hay manera. Porque acá está recibiendo como entero. Así que acá está perdiendo ya el decimal cuando lo recibe como parámetro. No. Ahí lo que pregunta Mati está bueno. Una ventaja de tener declaraciones de funciones, ¿sí? Es que yo después la definición de las funciones, acá sería definición de las funciones, las puedo hacer después de main y esto va a andar igual. ¿Por qué? Porque si bien todavía cuando yo llamo a sumar no le dije qué es lo que tiene que hacer para sumar, eso está abajo, al menos el compilador sabe qué es una función sumar. Sabe que recibe dos enteros y va a devolver un entero. Verifica que eso sea correcto. ¿Está recibiendo dos enteros? Sí. ¿Está devolviendo un número entero? Sí. Entonces, sigue con su proceso de compilación. Y más abajo encuentra la definición, entonces funciona, ¿sí? No, Pablo, no se puede poner acá de esta manera. Es una pregunta esa, ¿eh? Cada parámetro tiene que especificar cuál es su tipo. Cada parámetro tiene que especificar cuál es su tipo. Así que yo, si quiero recibir dos enteros, pongo cada uno de los enteros, ¿sí? Y después, el orden en que los paso, ¿sí? Es como lo recibo. En sumar no importaría, porque me da lo mismo sumar 5 más 6 que 6 más 5. Pero si fuese restar, sí habría una diferencia entre pasarle N1 y N2 o pasarle N2 y N1. ¿Bien? Bueno, ¿hasta ahora alguna pregunta? Bien.
si no hay una pregunta, yo voy a hacer acá otra función. No va a devolver nada. Voy a llamarla cambiar y va a recibir un entero. ¿Sí? Entonces, por ahora voy a comentar todo esto para que les quede después la parte de sumar. Y voy a declarar una variable num, la voy a llamar para que tenga un nombre distinto. Le voy a asignar 1000. ¿Bien? Voy a llamar a cambiar. Le voy a pasar num. Y después voy a llamar a cout y mostrar num por pantalla. ¿Sí? Le voy a poner acá num y lo que tiene. Bien. Ahora voy a hacer la definición de la función. Void cambiar int num le voy a poner para que vean que se puede. Y en num le voy a asignar -1. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que haría el programa. Declara una variable que se llama num, le asigna 1000. Llama a una función cambiar y le pasa este valor. ¿Sí? Le pasa el valor de num. Recuerden, esto es parámetro por valor. Luego muestro por pantalla. ¿Sí? Y cambiar toma ese parámetro por valor, lo guarda en una variable que se llama igual y cambia el valor a -1. ¿Sí? Cambia el valor de la variable a -1. Si yo corro este programa, ¿qué me va a mostrar acá en la línea 20 por pantalla? ¿1000 o -1? Bueno, probamos. Y vale 1000. ¿Está bien? Num vale 1000. Veamos este mapa de memoria que había hecho. Yo acá tengo la variable num, ¿no? Y había dicho que vale 1000. Y después llamo a una función que se llama cambiar, que también declara una variable num, ¿sí? Y le paso por valor la variable num. Quiere decir que le paso 1000, ¿sí? Le paso el valor 1000. Recibo acá 1000. Bien, adentro de la función, ¿sí? Acá estoy recibiendo el número 1000. Adentro de la función, en la línea 37, lo que digo es que num pasa a valer -1. Num pasa a valer -1. Pero fíjense que cambié acá ese valor, en la función. La variable num que está en main está intacta, ¿sí? No la modifiqué. Luego termina la función. ¿Y qué pasaba cuando termino una función? Con todas las variables que estaban dentro de la función. Se destruyen, se fuman, desaparecen. Entonces, desaparece todo esto. Y esta es la razón por cual un parámetro por valor no me puede cambiar, ¿sí?, el dato que yo le paso como parámetro. Por esa razón se llama por valor, porque lo único que recibe es una copia de eso. No tengo la capacidad de, desde la función, cambiar el contenido de la variable main, ¿sí? Ahora, otro tipo de parámetro que van a ver más adelante es el parámetro por dirección. ¿Sí? Dirección. Y después hay otro que se llama por referencia, que eso lo van a ver ya casi terminando el laboratorio 2. ¿Sí? Hay parámetro por valor, parámetro por dirección y parámetro por referencia. ¿Bien? El parámetro por referencia es el último que van a ver en laboratorio 2. Y el parámetro por dirección, vamos a ver si podemos verlo. Tiene relación con eso, Eugenio, tiene relación con los punteros. Vamos a poder si lo podemos ver en laboratorio 1 un poco, o lo empezamos a ver en laboratorio 2. El trabajo de punteros y direcciones, ¿sí? Pero veamos lo siguiente. Yo voy a crear acá un vector de 2 elementos. Y los 2 elementos van a ser 1000 y 2000. ¿Bien? ¿Ven la diferencia? Num ahora no es más una variable simple, es un vector. Tiene el valor 1000 y el valor 2000.
Llamo a cambiar, le paso num. Y automáticamente esto ahora es parámetro por dirección. ¿Por qué? Porque es un vector. Yo sé que es confuso, pero fíjense en lo siguiente. Ya no estoy pasando un parámetro por valor acá. Al transformar esto en un vector, esto automáticamente es pasaje por dirección. Ahora vamos a ver. Y ahora vamos a mostrar los números. Y vamos a mostrar num en la posición 0 y num en la posición 1. ¿Bien? ¿Cómo se recibe un vector como parámetro? Esa es una manera, pero me imagino que vieron otra. ¿Sí? Poniendo un asterisco acá, puedo recibir un vector como parámetro. Pero otra forma es con los corchetes vacíos. Poniendo corchetes vacíos, básicamente es como definiendo el vector, pero sin definirle el tamaño. ¿Sí? Esto me permite recibir un vector de enteros de cualquier tamaño. Y acá le voy a dejar el nombre num, porque ya sabemos que quedó claro que porque se llamen igual no son la misma cosa. Y por ahora cambiar no hace absolutamente nada. ¿Sí? Cambiar no hace absolutamente nada. Lo llama, recibe, pero no hace nada. ¿Sí? Esto me tiene que mostrar 1000 y 2000. ¿Estamos todos de acuerdo? Si cambiar no hace nada, esto me tiene que mostrar 1000 y 2000. Probemos. Acá no le gustó. Yo hice un prototipo para esto, ¿no? Bueno, tengo que decirle ahora que el prototipo recibe un vector, no un número entero solo. ¿Sí? 1000 y 2000. ¿Ven? Fíjense, tuve que cambiar la declaración porque antes recibía un solo entero y yo lo que quiero ahora decirles es que recibe un vector. Cambié eso. Y obviamente también lo cambié acá en la función. Bueno, y yo les dije que cuando paso un vector siempre paso por dirección, no por valor. Bueno, probemos. Num en la posición 0 igual 1, num en la posición 1 igual 2. Si lo que les dije es verdad, entonces, ahora cambiar sí tiene la posibilidad de cambiar el valor de este vector. Así que cuando muestre acá en la línea 20, ya no tendría 1000 y 2000, sino que tendría 1 y 2. Bien, ¿lo vemos? ¿Ven? Siempre que yo trabaje con un vector y funciones, cuando pase como parámetro a una función un vector, lo que estoy pasando es un parámetro por dirección, no por valor como vimos recién hace un rato. ¿Qué es la dirección? ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo había hecho esto? Y me habían dicho que esto era basura en algunos casos, me dijeron otros que era la dirección, ¿sí? Bueno, esto en realidad es la dirección de donde empieza el vector. Así que acá nosotros ahora en este ejemplo tenemos num es un vector, ¿sí? Num es un vector que empieza en esta dirección, ¿sí? Me quedó medio chiquitito. Entonces, cuando yo llamo a la función cambiar, ¿sí? Y lo recibo acá, le había puesto num también, en lugar de recibir un valor, es decir, en lugar de recibir el número 1000 o recibir el número 2000, lo que recibo es la dirección de esta variable. ¿Sí? Recibo la dirección. Y es por eso que la función cambiar ahora tiene la capacidad de cambiar los valores. Yo tenía 1000 y tenía 2000. Tiene la capacidad de cambiar esos dos valores. Bien, porque al tener la dirección puede ir directamente acá y cambiarlo a 1 y 2 o 100 y 20 y 200. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre un pasaje por valor y un pasaje por dirección. Cuando yo tengo el pasaje por dirección, lo que tengo es dónde se encuentra. Como podría decir que tengo el domicilio de la variable en memoria. Por eso es que puedo cambiarlo. En cambio, cuando lo paso por valor,
lo único que tengo es el contenido, no tengo posibilidad de cambiar la variable, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora la función cambiar, como recibe la dirección del vector, puede cambiar, ¿sí? Cualquiera de sus posiciones. Bien, yo puedo poner acá 100 y 200, ¿sí? En la posición 0, 100, en la posición 1, 200, y lo que antes era 1000 y 2000 va a pasar a 100 y 200. Bien, los dos valores que tiene este vector de 2. ¿Sí? Esto ignórenlo porque es la dirección de memoria. Los números que tiene el vector es 100 y 200. Por eso es que podemos hacer una función cargar vector o mostrar vector. Y mostrar vector no habría problema, pero cargar vector, que me cargue todo el vector, tanto en la función como en main. Porque lo que está recibiendo es la dirección de memoria, ¿sí? Igual no hace falta que se preocupen por esto de la dirección, ¿sí? De memoria de las variables. Eso lo vamos a ver en detalle en laboratorio 2. Lo importante que ustedes sepan, como para redondear, que ya quedan unos 3 minutos, es que siempre que pasen a una función un vector, entonces la función va a poder cambiar ese vector y va a quedar permanente el cambio en este caso main, ¿sí? Va a quedar permanente. En cambio, si yo paso una variable simple y la paso así, entonces estoy pasando el valor. Todo lo que cambie en la función no me va a afectar a la variable en main, ¿sí? Bueno, vamos a cortar acá y volvemos en 5 minutos y vamos a resolver algún ejercicio con vectores y funciones, ¿sí? Para ver si quedó claro esto de trabajar con funciones y vectores. Mati, si vos querés usar la dirección de memoria de una variable simple, ¿sí? Para poder cambiarle el valor en la función, fíjate en el apunte, porque lo que tenés que hacer es usar esto. Tenés que usar el operador de dirección y del otro lado vas a tener que usar el operador de indirección. Esto es lo que yo digo que es probable que lo veamos en laboratorio 2 porque es complejo. ¿Sí? Sí, tenés que recibirlo en un puntero también. Si quieren, podríamos hacer algo, alguna clase especial para trabajar con punteros, pero yo no me quiero meter en ese tema porque ustedes pueden resolver todo lo que le pidamos sin trabajar con punteros propiamente dicho, y después se puede ver en laboratorio 2 con mucho más tiempo, ¿sí? Si vemos el tema de punteros, que es bastante complicado, ahora tengo miedo de que se rajen todos y nos quedemos sin alumnos, ¿sí? Total, pueden, como pueden ver, pueden trabajar con vectores, pasar los vectores y que las funciones los cambien. Así que con eso se puede trabajar. Si alguien quiere investigar el tema de vectores, de punteros, lo puede hacer porque está en el campo virtual el apunte, ¿sí? Así que bueno, cortamos acá y después vemos un ejemplo con funciones y vectores. 5 minutos más o menos volvemos.